Mientras el dictador lamenta abiertamente el colapso del régimen sirio, queda claro que este sistema está en su fase final y que sus defensores están completamente desmoralizados. Este criminal que ahora llora por la caída de Bashar al-Assad en Siria revela con sus acciones el nivel de desesperación al que ha llegado. Entre las revelaciones más impactantes se ha filtrado a través de agencias de inteligencia estadounidenses que Nicolás Maduro, en una reunión con sus aliados, solicitó garantías a Rusia para evitar ser abandonado. La situación es clara. El régimen sabe perfectamente lo que le espera. Personalmente, esperaba con ansias escuchar declaraciones como las del propio Maduro, quien, mientras lamenta la caída de Assad, intenta transmitir un aire de control que está lejos de poseer. Los acontecimientos en Siria nos sirven de espejo. Las circunstancias son dolorosas para su pueblo, pero también aleccionadoras. Y mientras los extremistas intentan agitar fantasmas de guerra civil en Venezuela, la realidad es que este desenlace no será un conflicto prolongado. Será algo rápido, inesperado y contundente. Es importante dejar claro que aquí no se está promoviendo una guerra civil, como pretenden algunos. Lo que se avecina en Venezuela es un desenlace que pillará desprevenido al propio Maduro, quien eventualmente será llevado a rendir cuentas por sus actos. Las palabras de figuras como María Corina Machado refuerzan esta percepción. El régimen está en su etapa terminal y ni sus seguidores pueden ocultar la desmoralización que los invade. No es sorprendente que haya conspiraciones para sacar a Maduro. Cualquiera que niegue esta realidad simplemente no está viendo lo evidente. Sin embargo, estas conspiraciones no involucran un conflicto armado, porque quienes defienden al régimen son fácilmente identificables. Los líderes militares, mandos medios y la tropa, que sufren las mismas carencias que el pueblo, no están dispuestos a sacrificar sus vidas por un dictador que les ha dado la espalda. A diferencia del régimen sirio, que implementó un sistema de control similar al venezolano, los esfuerzos por mantener el poder se han convertido en un evidente fracaso. Los soldados y policías saben que no vale la pena defender un sistema corrupto que ha destruido el país. Incluso figuras prominentes como Edmundo González Urrutia ya son reconocidas por su liderazgo, mientras que el gobierno de Maduro se aferra desesperadamente al poder con manifestaciones que no son más que muestras de debilidad. Lo que está ocurriendo no es una muestra de fortaleza del régimen, sino una señal de su desesperación. Esto es un llamado a todos aquellos que aún justifican o niegan la realidad. El régimen de Maduro está aislado y los apoyos externos que antes lo sostenían, como Rusia e Irán, también están disminuyendo. En paralelo, vemos ejemplos inspiradores como el de El Salvador, que ha pasado de ser un territorio dominado por la violencia a convertirse en el país más seguro del hemisferio, gracias a una gestión comprometida y valiente. Es un modelo de lo que se puede lograr cuando un pueblo trabaja unido para erradicar las lacras que lo afectan. Si El Salvador lo logró, ¿por qué no Venezuela, Colombia, México o Ecuador? Nuestra región tiene todo el potencial para convertirse en un ejemplo de prosperidad y paz, pero primero debemos liberar a nuestros países de estos dictadores que tanto daño han causado. Merecemos vivir en paz, en libertad y en un entorno donde nuestras familias puedan crecer sin miedo ni persecución. Sigamos creyendo en un futuro mejor, porque está al alcance de nuestras manos. Dios bendiga a nuestros países y nos permita pronto compartir imágenes de paz y tranquilidad desde Caracas, Bogotá, Ciudad de México y todas las ciudades de nuestra América Latina. En este escenario, la preocupación del régimen de Nicolás Maduro no es infundada. Está claro que los aliados que antes le brindaban apoyo empiezan a cuestionar la viabilidad de su permanencia en el poder. Rusia, Irán y otras naciones que antes lo respaldaban ahora ven con cautela cómo la situación interna en Venezuela se deteriora. El presidente venezolano, al igual que su colega Bashar al-Assad en Siria, ha sido incapaz de sostener la cohesión dentro de su propio país. Las señales de desmoronamiento son claras. Cada vez más se confirma que el dictador no solo enfrenta una crisis interna, sino también una creciente desconfianza a nivel internacional. Las filtraciones de las agencias de inteligencia estadounidenses, aunque discretas, son un reflejo de este proceso.
La comunidad internacional está atenta, observando el desenlace de lo que podría ser un cambio radical en la estructura de poder en América Latina. El hecho de que Maduro busque garantías a través de Rusia no hace más que demostrar su vulnerabilidad. La solicitud no es solo un llamado a la ayuda externa, sino un claro indicio de que ya no tiene el control total sobre las fuerzas internas del país. Lo que algunos consideraban impensable hace apenas unos años, hoy está cada vez más cerca de hacerse realidad. Un régimen colapsando desde adentro, incapaz de contener las protestas y la frustración de su pueblo. La historia reciente de Siria sirve como espejo, mostrando cómo un régimen similar al de Maduro se desmoronó a pesar del apoyo de potencias extranjeras. Los paralelismos no son fortuitos, y aquellos que aún defienden ciegamente la permanencia del dictador en el poder deberían analizar con más detalle las lecciones que nos deja Siria. La crisis siria fue, en muchos sentidos, un aviso de lo que puede suceder cuando un régimen se enfrenta a una insurgencia popular respaldada por un pueblo que ya no tiene nada que perder. En Venezuela, esa situación está comenzando a tomar forma. Las protestas, la represión y el aislamiento internacional están creando un caldo de cultivo para un cambio inminente. Aunque algunos intenten ignorar la magnitud de la situación, la realidad es que cada vez más sectores de la sociedad venezolana se están uniendo en un frente común contra el régimen. Esto no es una guerra civil, como pretenden algunos, es una lucha legítima por la democracia y la justicia. Es vital, sin embargo, no caer en las narrativas derrotistas que algunos intentan imponer. La historia de Venezuela no está escrita todavía, y aunque las fuerzas que defienden al régimen de Maduro son poderosas y están muy bien arraigadas en ciertos sectores, lo que está en juego es mucho mayor que la mera supervivencia de un dictador. Lo que está en juego es la libertad de millones de personas que han sufrido años de represión, pobreza y persecución. Y es ahí donde se puede ver claramente el desespero del régimen. Las muestras de fortaleza que Maduro intenta presentar al mundo no son más que una fachada. La realidad es que su poder se está derrumbando y la evidencia está por todas partes. Al mismo tiempo, la comunidad internacional no puede seguir mirando desde fuera sin intervenir. Es cierto que en Siria se dio una intervención militar externa que cambió el curso de los acontecimientos, pero en Venezuela la situación es diferente. No se trata de una guerra internacional, sino de una lucha interna entre el pueblo y un régimen que ha perdido su legitimidad. La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad en este proceso y no dejar que los intereses geopolíticos se interpongan en el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro. Las presiones sobre el régimen deben intensificarse y las sanciones, aunque necesarias, no pueden ser el único instrumento. Es crucial también apoyar a la sociedad civil, a los líderes democráticos y a los ciudadanos que están luchando por una Venezuela libre. Esto nos lleva a la reflexión sobre las figuras que se están levantando dentro del país. Mientras Maduro se ve atrapado en su propio caos, personas como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y otros líderes políticos están tomando cada vez más protagonismo en la escena internacional. Estas figuras representan la esperanza de una nación que, aunque golpeada, no ha perdido la capacidad de soñar con un futuro mejor. A través de su incansable lucha han mostrado que la resistencia no solo es posible, sino que es necesaria. Los discursos que antes se veían como algo lejano o inalcanzable, hoy están cobrando fuerza y convirtiéndose en un grito de unidad para todos los venezolanos que ansían libertad y prosperidad. La situación en Venezuela no solo es un tema de política interna, sino que es un reflejo de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, donde los regímenes autoritarios se ven cada vez más amenazados por movimientos populares. La lucha de Venezuela es también la lucha de otros pueblos que han sufrido bajo sistemas opresivos, y es por eso que la comunidad internacional no debe quedarse callada. La solidaridad con el pueblo venezolano debe ser una prioridad, y esto requiere un compromiso no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil global. Si no actuamos ahora, si no apoyamos a aquellos que luchan por un futuro mejor, corremos el riesgo de permitir que la opresión y la injusticia sigan ganando terreno.
Lo que ocurre en Venezuela tiene ramificaciones mucho más profundas que la simple caída de un régimen. Este es un momento crucial no solo para el pueblo venezolano, sino también para la estabilidad de toda América Latina. La situación de Venezuela refleja las tensiones que se viven en otras partes del continente, donde los regímenes autoritarios están siendo desafiados por la creciente movilización de la sociedad civil. Los venezolanos no están solos en su lucha, y su resistencia debe ser vista como un faro de esperanza para otros pueblos que también luchan por su libertad. Este momento histórico es el que puede marcar un cambio fundamental en la región, y ese cambio está siendo impulsado por aquellos que han decidido levantarse contra la opresión. A lo largo de este proceso, hemos sido testigos de un fenómeno que ha dado forma a la resistencia venezolana, la unidad del pueblo frente a las adversidades. A pesar de las diferencias políticas y sociales, los venezolanos han demostrado que cuando se trata de la libertad, las divisiones pueden superarse. En las calles, en los barrios, en los espacios de diálogo y en las plataformas internacionales, la solidaridad ha sido una constante. No es solo la clase política la que está en pie de lucha. Es el pueblo que ha soportado años de sufrimiento, que está decidido a cambiar la realidad que lo oprime. La esperanza sigue siendo el principal combustible de esta lucha, y eso lo saben bien aquellos que buscan desestabilizar el proceso. Los que sostienen el régimen de Maduro, tanto dentro como fuera del país, intentan sembrar el miedo y la desesperación, pero no han logrado extinguir la llama de la resistencia. A pesar de las persecuciones, las amenazas de violencia, las injusticias y los sacrificios, el pueblo venezolano se mantiene firme. La libertad como concepto fundamental es algo que no se puede arrebatar tan fácilmente, y es por eso que la lucha por la democracia sigue avanzando. Mientras tanto, los ecos de esta resistencia han llegado más allá de las fronteras de Venezuela, resonando en otros países de América Latina. De alguna manera, la crisis venezolana está marcando una pauta para la región. Aquellos que apoyan la causa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, se han convertido en voces internacionales que luchan por la verdad, la justicia y la paz. La comunidad internacional debe escuchar sus llamados. Es hora de que la región actúe de manera decidida y no permita que el sufrimiento de un pueblo continúe mientras un régimen ilegítimo se aferra al poder. Pero también es importante reflexionar sobre lo que está en juego para la región. La caída del régimen de Maduro, aunque inminente, no es solo una victoria para Venezuela. Es una victoria para toda América Latina. Un mensaje claro para aquellos que aún se aferran al poder a través de la opresión y el autoritarismo. Un mensaje de que el pueblo siempre encontrará la forma de resistir, de levantarse, de luchar por lo que es justo. Este es el momento de la transformación, y aunque el camino es incierto, el destino de Venezuela está más cerca que nunca de cambiar. Es crucial que, como región, estemos unidos en este propósito. El desafío no es solo para los venezolanos, es para todos los que creemos en la democracia, en la libertad, en el respeto de los derechos humanos. Es un desafío global, que requiere la participación activa de todos aquellos que defienden los principios de justicia y libertad. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de respaldar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. No es solo una cuestión política, sino una cuestión de humanidad. A medida que avanzamos, es necesario recordar que la lucha por la libertad nunca es fácil. Es una batalla constante, llena de sacrificios, desafíos y momentos de incertidumbre. Pero también es una lucha llena de esperanza, de solidaridad, de determinación. Y eso es lo que define a Venezuela hoy. Un pueblo que no se rinde, que sigue adelante, que sigue luchando por un futuro mejor. Un futuro en el que la paz, la estabilidad y la prosperidad puedan ser una realidad para todos. La historia de Venezuela, como la de otros países de la región, nos enseña que no hay dictadura que dure para siempre. Ningún régimen opresivo puede sostenerse frente a la determinación de un pueblo que decide luchar por su libertad. Y aunque la lucha sea larga y difícil, el triunfo final será de aquellos que creen en la democracia, en la justicia,
en la igualdad. Y ese es el verdadero poder del pueblo venezolano. Su capacidad de resistir, de unirse y de transformar su destino. Es importante también reconocer que la situación en Venezuela tiene un impacto profundo en la dinámica de poder de América Latina. La caída de un régimen tan arraigado como el de Nicolás Maduro no solo cambiaría la estructura política interna del país, sino que también alteraría el equilibrio en la región. Los actores internacionales que hoy apoyan al régimen, por interés geopolítico o estratégico, podrían verse obligados a recalcular sus alianzas. Esto podría traer consigo una nueva configuración de poder en América Latina, con un mayor énfasis en la democracia, el respeto por los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, la transición política en Venezuela no será sencilla. La resistencia de los sectores más leales al régimen, especialmente aquellos involucrados en el narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilícitas, será feroz. Estos grupos no solo luchan por el poder político, sino también por sus propios intereses económicos y de supervivencia. Mientras se acerca el momento de la caída del régimen de Maduro, es importante recalcar la importancia de las lecciones aprendidas a lo largo de este proceso de resistencia. El pueblo venezolano ha demostrado una capacidad extraordinaria para resistir las presiones internas y externas, las persecuciones, las muertes, las privaciones y la represión sistemática. Este no ha sido un proceso fácil ni corto, pero ha sido un proceso de maduración social y política que ha forjado una nueva conciencia colectiva. Esa conciencia es la que guiará el país hacia una democracia genuina, alejada de las trampas de la polarización y el autoritarismo. Es esencial que, al mismo tiempo que se celebran las victorias, no perdamos de vista los desafíos que aún nos esperan. La reconstrucción de Venezuela será un proceso largo y complejo, que no solo dependerá de las decisiones políticas y económicas, sino también de la capacidad de la sociedad para sanar las heridas profundas dejadas por tantos años de división y persecución. La reconciliación será clave en este proceso, pero la justicia y la verdad no pueden ser postergadas. Las víctimas, tanto dentro como fuera del país, merecen saber la verdad sobre lo sucedido durante estos años oscuros, y los responsables de tantos crímenes deben ser llevados ante la justicia. El proceso de cambio no se limita a la política, sino que debe extenderse a todos los aspectos de la vida social y económica. Venezuela necesitará reconstruir su economía devastada, restablecer sus instituciones democráticas, garantizar la libertad de prensa y la pluralidad política, y recuperar la confianza de sus ciudadanos y la comunidad internacional. Sin una economía estable y sin la reconstrucción del tejido social, no será posible avanzar hacia una verdadera democracia. La recuperación de los derechos humanos y de la dignidad del pueblo venezolano pasa en gran medida por poder reconstruir la confianza en las instituciones del Estado y en los mecanismos de justicia. Por supuesto, este proceso de reconstrucción también traerá consigo desafíos a nivel internacional. La comunidad internacional debe estar dispuesta a apoyar a Venezuela en su transición, pero este apoyo debe ir más allá de la ayuda humanitaria inmediata. Se trata de un compromiso a largo plazo para ayudar a Venezuela a recuperar su estabilidad política, económica y social. Esto implicará ofrecer apoyo en áreas clave como la educación, la salud, la infraestructura y el fortalecimiento de la democracia. También será crucial que los actores internacionales trabajen juntos para asegurarse de que el proceso de transición no sea secuestrado por nuevos intereses de poder que busquen perpetuar un sistema autoritario bajo una nueva forma. Es por eso que, desde un enfoque global, la caída de Maduro será un mensaje claro para el resto de los regímenes autoritarios en América Latina y el mundo. El pueblo venezolano no está solo en su lucha, y su victoria será la victoria de todos los pueblos que luchan por la libertad y la justicia. Si algo ha demostrado esta lucha, es que los pueblos son más fuertes cuando se unen en la defensa de su libertad, y que la determinación de un pueblo es capaz de derribar hasta los muros más sólidos de la tiranía. A medida que avanzamos hacia este futuro incierto, pero lleno de esperanza, debemos recordar que la lucha por la democracia y los derechos humanos es una lucha que involucra a todos. No es un tema exclusivo de un país, sino que es un tema global. Las dictaduras, por muy distantes que parezcan,
afectan a todos los pueblos que luchan por sus derechos. La caída de un dictador en un país es una señal para todos los demás que creen que pueden gobernar con impunidad. La lucha contra la opresión debe ser un compromiso colectivo, porque al final lo que está en juego es la dignidad humana. Y con esto llegamos al final de este análisis. La situación en Venezuela está lejos de ser sencilla, pero cada día se acerca más el momento en que el régimen de Nicolás Maduro caerá. El pueblo venezolano ha demostrado una valentía impresionante y la lucha por la libertad sigue siendo más fuerte que nunca. La reconstrucción de Venezuela será un proceso largo, pero si algo hemos aprendido de la historia es que los pueblos libres no se rinden. Hoy, más que nunca, debemos seguir firmes en la lucha por una Venezuela democrática, unida y próspera. No solo los venezolanos, sino todos los que creemos en la libertad y los derechos humanos, tenemos un papel fundamental en este proceso. Así que, si te ha gustado este análisis, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre lo que está pasando en Venezuela y en toda América Latina. Comparte este video con tus amigos para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo y, sobre todo, para que nunca perdamos la esperanza de un futuro mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Y que viva la libertad!